En principio, a todos los que se han sumado, muchísimas gracias por haberse sumado a participar de esta nueva iniciativa que estamos llevando adelante desde la universidad, particularmente desde la Facultad de Ciencias Económicas, un poquito en respuesta a lo que es el contexto y la coyuntura actual, y para tratar de alguna forma de poder compartir con el resto de la sociedad algunas de las temáticas y cuestiones que nosotros a diario tratamos en el marco de nuestra institución. En esta primera oportunidad, el webinar va a estar a cargo de Federico Filip, un amigo, y especialista en temáticas de creatividad e innovación, docente de nuestra facultad, speaker y de un sinnúmero de conferencias y, y, una persona que sabe mucho, mucho de lo que está hablando. Les voy a pedir, por favor, la dinámica va a ser la siguiente. Federico tiene toda una exposición para compartir con nosotros. Después, cuando termine la exposición, quien tenga intenciones de hacer algún tipo de pregunta, la hacemos vía el chat de Google Meet y, nada, la presentación tendrá una duración de 45 minutos, una hora aproximadamente. Así que, Fede, es todo tuyo, te lo dejo. Les pido, por favor, que tengan los micrófonos silenciados para no tener mayores inconvenientes y es todo tuyo, Fede. Bueno, gracias Nato, hola a todos, buenas tardes. La verdad, gracias por la invitación. Vamos a estar hablando un rato de temas que tienen que ver con creatividad, con innovación, temas que verdaderamente a mí me apasionan, soy una especie de apasionado de la temática. Así que bueno, un placer estar compartiendo algo que a uno le gusta tanto con mucha gente, porque a veces se ha notado muchísima gente para la propuesta. Arrancamos, espero que les guste y después de que terminemos esta presentación me quedo para contestar todo lo que se les ocurra y quedarnos charlando. Bienvenidas sean las dudas, consultas, las discrepancias, todo, así que vamos arrancando. A ver, algunos de los que están anotados probablemente me conocen, saben que cuando doy una charla, en general siempre empiezo contando algo que me pasó hace un tiempo, una anécdota que a mí me llamó mucho la atención. Venía caminando por la calle y encontré este producto en una vidriera, en un negocio, y me llamó muchísimo la atención. Cuando veo de qué se trataba y leo, decía humo líquido, ¿no? Y digo, bueno, qué loco, ¿no? Esto porque, o sea, hay como esos estados de la materia, ¿no? Que nos habían enseñado en el colegio, esos tres estados de la materia, el líquido, el gaseoso, el sólido. Y esta gente lo que se le ocurrió es hacer como un cruce entre esos estados y hacer como un humo líquido. Esto es, digamos, es una esencia de humo que sirve para tirarle a la comida. Uno hace una carne al horno, le tira unas gotitas de esto y lo que tiene es un sabor, un tono ahumado. Pero, digamos, me llamó muchísimo la atención esto, ¿no? Pero más me llamó la atención que un tiempo después, en otro lugar, encontré este otro producto que parece lo mismo, solamente que la diferencia es que la etiqueta dice humo sólido. A ver, de ese triangulito de estados de la materia, a esta gente se les ocurrió hacer todos los cruces posibles, ¿no? Entonces el humo líquido, el humo sólido, y realmente me llamó muchísimo la atención estas cosas. Pero después me puse a pensar y lo que más me llamó la atención de todo esto es que hay una persona en este mundo que cuando se tiene que presentar una reunión social, una mesa en un casamiento o en algún lugar donde tenga que hacerse, decir, ¿qué hace? Dice, bueno, yo vendo humo. O sea, hay una persona que realmente se dedica a eso. Y digo, bueno, si hay alguien que en este lugar, en este planeta, vende humo, realmente ya podemos considerarnos que estamos en un mundo completamente loco, que lo impensable ya se está convirtiendo en probable. Y uno empieza a recorrer este planeta y empieza a encontrar que hay muchas cosas que a uno le llaman la atención, ¿no? En este mundo que está tan loco en el que convivimos, uno empieza a encontrar estas cosas, ¿no? Por ejemplo, arvejas secas remojadas, o lentejas secas remojadas, garbanzos secos remojados. Y es como que uno empieza a entrar en una disyuntiva y dice, ¿pero cómo es? O sea, ¿secos o remojados? ¿Cómo sería, no? Y esto uno lo encuentra en cualquier supermercado al que pueda ir, o sea, a la vuelta de nuestra casa. Empieza a encontrar productos como estos, ¿no? Mata moscas y mosquitos, pero la etiqueta abajo aclara que la efectividad está contra los mosquitos, ¿no? Entonces uno entra como a preguntarse y dice, bueno, che, pero ¿cómo es? Entonces,
Si la efectividad es contra el mosquito, a la mosca, ¿qué es lo que le ocurre? La asusta, la hiere, ¿cómo sería, ¿no? ese insecticida? Realmente estamos en un mundo completamente loco, donde todo el tiempo nos enfrentamos a cosas que nos llaman la atención. Es un mundo que no para de pedir innovación. Nosotros no paramos de pedir innovación. Estamos todo el tiempo exigiendo innovación a donde vayamos, en productos que pueden ser complejos y productos que no son tan complejos, que por ahí son los productos de nuestro día a día con los que nos topamos en nuestro cotidiano. Yo en particular soy una especie de militante de la innovación no tecnológica. Me encanta la innovación no tecnológica. A veces cuando hablamos de innovación o se habla de innovación, uno rápidamente lo asocia con la innovación más compleja, de grandes presupuestos, la innovación, digamos, de grandes empresas o de grandes instituciones, y a mí me encanta, soy una especie de fanático de la innovación que tiene que ver con el ingenio, con la creatividad y con el cotidiano, con los productos como esto que veíamos recién, que nos topamos todos los días. Pero volvamos al punto, estamos en un mundo que está completamente loco, que no para de pedir innovación, y el tema es decir, bueno, pero ¿qué significa innovación? Cuando decimos innovación, ¿qué quiere decir innovación? Una palabra que está cada vez más utilizada, que nosotros utilizamos y que por ahí vale la pena tomarse un segundo para ponerse de acuerdo y reflexionar sobre esto y decir, bueno, pero ¿qué quiere decir cuando decimos innovación? ¿De qué estamos hablando? Innovación, hay un montón de definiciones. A mí las definiciones, a pesar de ser ingeniero, no me gustan demasiado, me gusta más hablar de conceptos. Después la definición, uno usa las palabras que quiere. Cada autor de un libro distinto le va a cambiar una palabrita, pero el concepto en definitiva es el mismo, el espíritu es el mismo. Y en definitiva el espíritu, el concepto de innovación es muy simple, y tiene que ver con esto. Tiene que ver con transformar ideas en valor. O sea, para que haya innovación tienen que suceder dos cosas. Una, tiene que haber una idea, que en general siempre lo asociamos con algo tan trillado como una lamparita, pero lo seguimos haciendo así y se entiende que eso habla de una idea, ¿no? Una idea que es una novedad, porque es innovación, entonces hablamos de una novedad. Hay algo nuevo, hay algo diferente, hay algo que cambia, que puede ser en distintos contextos. Puede ser a nivel global, puede ser a nivel personal, puede ser a nivel de nuestra organización, pero hay algo que es nuevo, hay algo que cambia. Que a veces es una mejora, a veces no es una mejora, es una empeora, pero es una adaptación que tenemos que hacer para poder seguir subsistiendo. Pero hay algo que cambia, hay algo que es distinto. Pero hay otra cosa más. Hay un tilde, hay un ok, un me gusta, una aprobación, que esa aprobación ya no depende tanto de nosotros, ya depende del otro, de ese mercado, de ese otro que existe después de nuestra puerta, después cuando termina nuestro territorio. Ese ok, ese me gusta, es lo que va a terminar de definir si algo es un invento, es algo original, es algo nuevo, o si es realmente una innovación. Cuando hay innovación es porque hay un mercado o un otro, para no hablar de mercado, porque el mercado por ahí a veces se asocia demasiado con lo mercantil, o sea, con una transacción económica, pero para que haya innovación no necesariamente tiene que haber una transacción económica. Lo que sí tiene que haber es que el otro tiene que valorar eso, lo tiene que valorar. ¿Y cómo medimos si lo valora? Porque lo adopta, porque lo empieza a usar, o porque lo compra, o porque lo recomienda, o sea, lo valora. No es algo distinto, nuevo, novedoso, original y nada más, sino que tiene que ser valor para un otro. Y cuando se dan esas cosas, ahí estamos hablando realmente de innovación. Seguimos para adelante, ya que quedamos entonces en un acuerdo, por lo menos durante esta presentación, de lo que significa innovación. Entonces, les cuento un poco de mi rol en este mundo loco. Yo soy ingeniero industrial, me recibí hace unos cuantos años en la UBA, después hice una maestría en Bolonia, en Italia, en temas de innovación, y cuando terminó la maestría yo quería volver a la Argentina, era año 2004, y digo, bueno, ¿cómo me ubico en este mundo y en esta temática que tanto me gusta? Y digo, bueno, ¿qué rol voy a cumplir yo en esa temática y en este mundo? Digo, bueno, voy a tratar de trabajar en innovación. Ya mi tesis de grado en la facultad la había hecho con una temática de innovación en pymes, haciendo un relevamiento y una investigación sobre técnicas o estrategias de innovación en pymes. Había hecho la maestría de innovación y digo, bueno, voy a seguir trabajando en esto. Y ahí empecé en diferentes planos a trabajar
tratando de invitar a las personas a pensar distinto para hacer distinto, para agregar valor haciendo cosas distintas, puntualmente hacer innovación. Empecé a dar clases en ese momento en el ITBA, en la UBA, en la UTN, después más tarde, bueno, en la UNICEN también, después se sumaron algunos posgrados, y en paralelo dando charlas, talleres, consultorías, trabajando en asesoramiento en estos temas, y con algunos que otros emprendimientos personales también, ya que soy bastante curioso y movedizo, y cuando tengo alguna idea dando vuelta trato de ponerla a rodar en la cancha y ver qué pasa, y por suerte algunos funcionaron bien, entonces siguen en pie, y digamos que son los 3 planos en los que me dedico. Pero puntualmente, en los 3 está como esa línea, ese factor común que tiene que ver con la creatividad, la innovación. Soy una persona que está todo el tiempo buscando promover y divulgar la temática y este tipo de temas. Un segundo que me escriben. Porque me está escribiendo el que coordina esto, entonces por la duda... No, ¿qué es? Fede, fíjate si no tenés las admisiones al seminario vos, porque hay mucha gente que está queriendo entrar y a mí no me aparecen, y como lo coordinamos entre los dos, no sé si no te aparecerán a vos. Es simplemente eso. No, acá no aparece nada. Listo, perfecto, sigamos entonces. Bueno, así que hace ya unos cuantos años que estoy envuelto en estos temas y surfeando en los temas de innovación. Y innovación tiene que ver mucho con el tema de la creatividad, que es lo que titulaba esta presentación, ¿no? Esta habilidad que tenemos las personas y que cada vez está siendo más valorada. Acá les comparto un informe del Foro Económico Mundial, que lo publicó en el 2014-2015. En ese momento mostraba una especie de ranking con habilidades blandas de las personas y cuáles estaban siendo más demandadas en el mundo profesional. Fíjense ahí, la creatividad aparecía en el puesto número 10, y ellos proyectaban que en el año 2020 iba a estar en el podio, ¿no? Iba a estar ocupando el tercer lugar del podio. Digamos, esta habilidad creativa, que de alguna manera yo la pienso siempre como el combustible si la innovación nos la imaginamos como una máquina, ¿no? Hay un combustible que necesita esa máquina para funcionar, y eso es la creatividad. Nosotros podemos tener una máquina que es perfecta, pero si no tiene una fuerza motriz, una energía, un combustible, algo, un insumo que la hace funcionar, esa máquina no lleva a ningún lado. Entonces, por más que haya un equipo con muchas capacidades técnicas o muchas capacidades que tienen que ver con metodologías y titulaciones, si ese equipo no tiene creatividad, no es creativo en sí mismo, es muy complicado lograr innovación, porque la creatividad tiene que estar sí o sí, es la materia prima, es lo que va a mover siempre el tema de la innovación. Decimos que la creatividad está cada vez más valorada. Bueno, pero ¿por qué se valora tanto la creatividad? ¿Por qué está siendo tan valorada? Bueno, cuando nosotros aplicamos la creatividad, nosotros podemos generar más ideas con potencial después de transformarse en valor, eso que hablábamos de lo que era innovación, ¿no? En un proceso de toma de decisiones, con creatividad, lo que nosotros podemos hacer es ampliar nuestro abanico. Podemos ampliar el abanico de la toma de decisiones y tener muchas más alternativas y mucho más diversas entre sí para tomar una decisión. La creatividad está asociada muchas veces con los proyectos, con la primera etapa, ¿no? Con la etapa de la generación de esa idea, y parece como que después desaparece. Y yo soy un convencido que no, que la creatividad se utiliza y aparece durante todo el proceso de cualquier proyecto, un emprendimiento o un proyecto, el que sea, a nivel profesional, laboral, personal, deportivo, político, el que sea. La creatividad está en todo momento, porque con la creatividad lo que podemos hacer es sortear los obstáculos, ir eliminándolos o esquivándolos para que esos obstáculos no nos impidan el avance. En todo momento hay desafíos creativos, hay desafíos que tenemos que resolver, y la creatividad en ese sentido nos ayuda muchísimo.
Suplir la falta, ¿no? Así como se dice que lo único constante es el cambio, bueno, a mí me gusta siempre decir lo mismo con el tema de la falta. Lo que siempre está presente es la falta. De lo que siempre está disponible es la falta. Siempre nos falta algo, siempre hay una fichita que está faltando. Nunca estamos en una situación ideal donde tenemos todo el conocimiento, todos los recursos, toda la plata, todo el tiempo, todo el equipo. Siempre hay algo que falta, siempre hay alguna piecita que no tenemos de lo suficiente que nos gustaría tener. Bueno, la creatividad sirve también para suplir esa falta, para resolver esos desafíos cuando nos falta algo que nosotros consideramos importante para el avance de nuestro emprendimiento, nuestro proyecto. Y por último, adaptarse o recrearse. No hace falta que aclaremos demasiado en este contexto en el que estamos viviendo ahora, como la necesidad de readaptarse y modificar y encontrar un nuevo formato hace uso de la creatividad. Es algo que lo estamos viendo, que nos empujaron a este desafío y que hace falta la creatividad para lograr esa flexibilidad, esa ductilidad que nos permita moldarnos a un nuevo espacio y poder tomar la forma de ese nuevo espacio y poder seguir siendo productivos, sostenibles, queridos o lo que sea en un nuevo escenario. Este loco mundo que hablábamos, este mundo tan raro en el que nos tocaba vivir, de un día para el otro se convirtió en esto. Esto fue muy rápido, muy repentino. Y en ese sentido, ahora, cuando pensamos en ese contexto, la creatividad, cuando esta gente lo proyectaba en el año 2020, que no tenía previsto esta pandemia, o creemos que no tenía previsto esta pandemia, lo ubicaban en el puesto 3. Bueno, no lo publicaron ahora, pero les aseguro que ha subido al primer puesto. O sea, estoy completamente seguro que en ese ranking en el año 2020, si estaba proyectado estar en el puesto 3, en un contexto, digamos, de normalidad, en este contexto en el que estamos ahora, escaló y está lejos y gana por varios cuerpos de ventaja la creatividad como la habilidad más requerida, más valorada y más aplicada hoy en día en los contextos profesionales y personales. Entonces, en ese sentido, tenemos que empezar a considerarla. La creatividad es algo que es importante y la buena noticia de todo esto es que todos nosotros somos creativos. La buena noticia es que todos somos capaces de crear y todos disponemos de esa habilidad. Algunos en mayor medida, algunos en menor medida, pero los que consideramos que tenemos por ahí la creatividad en una menor medida, la buena noticia es que eso se puede trabajar y se puede desarrollar y se puede fortalecer. Y vamos a estar hablando un poco de eso, vamos a estar hablando un poco de, bueno, qué podemos hacer al respecto. Yo no soy neurólogo, no soy psicólogo, pero no me hace falta tener esa profesión o ese conocimiento para saber que nuestras ideas se generan en la cabeza. Nuestro cerebro es capaz de generar ideas, es la usina donde se generan todas nuestras ideas. No voy a entrar en detalles técnicos de lo que tiene que ver con lo neuro, hay un montón de especialistas en eso, al que le interese lo puede investigar, lo puede ahondar en eso, es fascinante, he leído un montón, me interesa el tema también, pero no me quiero centrar en eso, sino en, digamos, lo que compete a mi especialidad. Yo les dije que soy ingeniero industrial, entonces lo que voy a trabajar es, ¿qué hacemos con esas ideas? O sea, ya sabemos que las podemos crear, bueno, ahora, ¿qué hacemos para crearlas? Si lo vemos a nuestro cerebro como una fábrica, como una industria, bueno, ¿cómo hacemos para que esa industria sea más productiva y que esa producción no sea una producción en vano, sino que se convierta en innovación, que se pueda convertir en algo valorable para otros? Vamos a estar hablando un poco sobre eso. ¿Qué es la creatividad en definitiva? Si tenemos que de alguna manera entrar también, como hablábamos de la innovación, en un concepto de creatividad. Bueno, la creatividad tiene que ver con asociar cosas que nosotros ya tenemos dentro de nuestra cabeza. O sea, la generación de las nuevas ideas originales no salen de la nada, sino que son combinaciones de nuestras ideas, nuestras experiencias, nuestros conocimientos, cosas que ya tenemos adentro de nuestra cabeza y que se cruzan, o sea, se hacen combinaciones, técnicamente eso se llama sinapsis, y hacen ciertas combinaciones que dan por resultado las nuevas ideas. Eso es algo que da una sensación de mucho placer, es extático, o sea, cuando encontramos esa idea nueva y cuando se nos ocurre algo nuevo, es una sensación muy agradable, de mucho placer que nosotros tenemos, y eso se genera
no por arte, digamos, de magia, sino porque se da eso. O sea, hay conexiones neuronales que se dan en determinado momento por determinadas condiciones y se generan esas nuevas combinaciones. Y eso es lo que da lugar a las ideas originales, a las nuevas ideas. Entonces, en definitiva, la creatividad lo que tiene que ver es con unir puntos. Cada punto, nosotros que tenemos en nuestra cabeza, es una experiencia, es algo que vivimos, es algo que aprendimos, es algo que experimentamos, es algo que conocimos, es algo de lo cual nosotros en algún momento lo incorporamos adentro de nuestra cabeza. Y entonces, cuantos más puntos tengamos, más posibilidades de hacer combinaciones vamos a tener. Una cuestión de lógica. Si tenemos 2 puntos, hay una sola combinación posible. Si tenemos muchos más puntos, las combinaciones pasan a ser mucho más... pueden estar en mucha más cantidad, puede haber muchas más combinaciones. Entonces, en definitiva, la creatividad es eso, es unir puntos desconectados de una manera inteligente. Entonces, si nosotros pensamos que la creatividad es la materia prima de la innovación, y a su vez la creatividad es unir puntos, unir experiencias, unir conocimiento que nosotros tenemos en nuestra cabeza, decimos, bueno, cuanto más puntos tengamos, más posibilidades de ser creativos vamos a tener, y por ende, más probabilidades de poder hacer innovación vamos a tener. Y el razonamiento es bastante lógico. El tema es, bueno, ¿cómo hacemos para generar más puntos? Entonces, el cómo generar más puntos, como decía, es sumar experiencias. Sumar experiencias es lo que sea, lo que se nos ocurra. Cualquier cosa que nosotros hacemos, suma experiencias. Suma experiencias, suma puntos, ir al cine a ver una película. Suma experiencias tocar un instrumento. Suma puntos el jugar, meterse en un pelotero con niños o con adultos, el salir a caminar, el bailar, el hacer una actividad como teatro, yoga, leer, cualquier cosa que nosotros hagamos suma puntos y va a hacer que nosotros podamos tener mayor potencial de crear. Ese es el primer paso para tratar de ser más creativo. Hay uno por lejos que a mí me gusta destacar, que es viajar. No hay acto más enriquecedor para la creatividad y para estimular la creatividad que el acto de viajar. Viajar es fantástico porque nos obliga a incomodarnos, nos obliga a salir de nuestro entorno cotidiano, a salir de nuestro lugar más cómodo y conocido y empezar a obligadamente encontrarnos con cosas que habitualmente no vemos, y eso es sumar experiencias. Un viaje a donde sea, no me interesa poner un destino o cantidad de días, no hay mejores o peores viajes. Viajar es salir de donde estamos habitualmente e ir a otro lugar. En este momento estamos un poco más complicados para hacer eso, pero lo ultra recomiendo siempre porque es de hecho la actividad más enriquecedora para la creatividad. Pero, ¿a qué voy con esto? A que ¿cómo se logra ser más creativo? Bueno, el primer paso es tratar de ser multidisciplinarios, tratar de hacer cosas que nos corran de nuestro eje. Yo habitualmente doy clases en facultades de ingeniería o en ambientes que por ahí son más duros, más rígidos, y lo que trato de hacer siempre con mis alumnos y de recomendarles es tratar de ir hacia otros lugares que por ahí en la academia no trabajamos. O sea, nosotros como ingenieros estamos formados y se hace mucho énfasis en el punto, digamos, lógico, racional, y no tanto en el punto más creativo. Entonces, con mis alumnos lo que proponemos y lo que hago es hacer excursiones, pero no son a una fábrica, no son a una pyme, no son a una empresa, una organización, son a un museo, a una exposición de fotos, al circo, o a donde podamos ir, a lugares que tienen que ver con el encontrarnos con otros mundos, con lugares que habitualmente por ahí no vamos. Obviamente hay un montón de ingenieros que sí disfrutamos de eso y que lo hacemos habitualmente, pero por ahí no es tan habitual y entonces trato de promover eso. Es una pregunta muy recurrente que me hacen, que me dicen, che, ¿qué libro me recomendás para la creatividad? Porque ya me leí 30 libros. Y yo, bueno, ahí está el problema. Si uno quiere ser más creativo, no tiene que leer 30 libros de creatividad. Yo lo que recomiendo es leer un libro de creatividad y 29 libros de cosas que no tienen nada que ver con los temas que habitualmente creemos que nos interesan o que habitualmente tocamos. O sea, ir a otros mundos, explorar, meterse en otros ambientes, contactarse con otras personas que sean de otras disciplinas. Eso de por sí ya nos ayuda muchísimo cuando estamos buscando ser más creativos, más capaces de crear.
esa gran idea, ¿no? Aparece a veces esa idea genial, y el tema de cuándo aparece eso es un hecho completamente que tiene que ver con las probabilidades. Está investigado, estudiado y demostrado que los hallazgos de esas grandes ideas no es porque haya grandes genios creativos, sino porque son personas que piensan muchas cosas, muchas ideas, y claro, en algún momento por una cuestión estadística y de probabilidades, cuantas más ideas tenés más probabilidad de encontrar una buena. Bueno, esto es lo mismo, es como cualquiera de nosotros, si nos paramos frente a un aro de básquet y empezamos a tirar, bueno, cuantas más chances de tirar, seguramente vamos a dar más chances de embocarla, o patear al arco, o cualquier otra cosa. Las grandes ideas no son producto digamos, no salen de esos genios creativos, sino de gente que prueba muchas ideas y que sabe que la gran mayoría de las ideas que se generan son descartables, no tienen ningún valor. La mayoría de las ideas que se generan no sirven para nada, pero hay que generarlas, hay que tener muchas ideas para que en algún momento surja esa gran idea. Y ahí aprovecharlo, ahí esos son los días en que uno tiene que volver a su casa y decir, bueno, hoy pasó algo grande, pasó algo grosso, tuve una gran idea. Bueno, no pasa eso todo el tiempo, no pasa cada vez que nosotros pretendemos o queremos. Eso pasa algunas veces, es como si nosotros pretendiéramos enamorarnos cada vez que nosotros queremos. No pasa, no sucede, pasa alguna vez y no lo dominamos completamente nosotros. Bueno, lo mismo pasa con las ideas. La mayoría de las cosas que se nos ocurren no sirven para nada, pero hay que estar generándolas, porque si no la gran idea va a ser mucho más complicada de obtener. Otra de las recomendaciones que se hacen con el tema que tiene que ver con la creatividad es entender que en nuestra cabeza hay procesos que tienen que ver con la divergencia y la convergencia. Para lo que es la divergencia, lo que se recomienda hacer es distensión, o sea, la convergencia es la tensión, ¿no? O sea, cuando estamos concentrados y tensionados y nuestra cabeza está enfocada en algo. Y después hay que pasar a etapas donde se libera eso, donde se puede relajar y donde se puede dejar a nuestra cabeza que siga trabajando para que ese momento que nosotros consideramos, por una cuestión cultural, que no estamos siendo productivos, que en ese momento sí esté siendo productiva nuestra cabeza en cuanto a temas que tienen que ver con la creatividad. La cabeza nuestra, nuestro cerebro es súper caprichoso. No nos da las ideas cuando nosotros se lo pedimos, sino que lo da cuando se le ocurre. Por eso hay que tenerle mucha paciencia y hay que relajarse y hay que saber esperarlo y darle los tiempos y darle los momentos y los ambientes que promuevan que trabaje en términos creativos mejor. Y una de las cosas que se recomiendan es encontrar esos espacios, encontrar esos momentos y entender que ahí uno también está trabajando, uno ahí también está produciendo. Cada uno va a tener ese espacio. Algunos lo logran, como está la chica acá, dándose un baño en la bañadera, otros lo logran saliendo a caminar, otros lo logran escuchando música, otros ese estado de mayor fluidez de ideas lo logran cuando se duchan. Bueno, cada uno lo siente, lo va a poder registrar en su cuerpo, y lo que se recomienda es buscar esos espacios, promoverlos y aprovecharlos. Y decíamos que esos espacios están, y esos espacios nos hacen que nuestro cerebro trabaje, que esas ideas surjan, y claro, el tema es que algunos de esos espacios son a veces un poco incómodos. Uno por ahí logra que esa idea aparezca cuando está manejando, o logra que esa idea aparezca cuando está en la ducha, o logra que esa idea aparezca cuando, por ejemplo, hay una típica que es cuando uno está en ese estado casi de somnolencia, cuando se está por dormir, que son las 3 de la mañana y pasó un día súper atareado y está como en un estado que ya no puede más, y en ese momento ya con todo apagado uno se está casi durmiendo y ahí aparece una idea que está buenísima y uno dice, bueno, está bárbaro esto, mañana la anoto. Y no, mañana cuando te despiertes ni te vas a acordar, te olvidaste de qué era. Entonces, otra cosa que recomiendo es siempre anotarlas las ideas, tener papelitos, celu, anotador, lo que sea, en donde sea, para tener siempre a mano, y cuando aparece algo, anotarlo. Por ahí después no sirve para nada, pero eso después veremos si no sirve para nada. Lo bueno es que no se nos escape. Con lo que es la creatividad es muy importante también considerar que es muy difícil ser creativo cuando uno
no tiene voluntad de ser creativo, cuando uno no tiene ganas de crear. Es muy complicado a alguien que no está motivado con una tarea decirle, bueno, pensá y que se te ocurran muchas ideas. Eso cognitivamente es como una traba, ya hay como una traba que impide que el cerebro funcione creativamente. El querer crear es importante, el querer estar haciendo esa tarea, el disfrutar de esa tarea es importante. Ahora en este contexto, y de estos 3 meses, yo escuché un montón de cosas que tienen que ver con esto de, bueno, la urgencia te hace ser más creativo. Y yo discrepo bastante con eso. Para mí la urgencia no te hace ser más creativo. Lo que pasa con la urgencia es que te hace activar esas ideas que siempre se te ocurrieron, pero lo que haces ahora es, en vez de anotarlas y dejarlas por ahí, ahora como no te queda otra, las haces. Entonces, claro, ahí en hacerlas, alguna sale bien, alguna te das cuenta que resultó y era buena. Pero ideas tenemos siempre, ideas hicimos siempre. Lo que pasa es que en este momento no tenemos tiempo de quedarnos rumiando, de quedarnos con las ideas anotadas, sino que te obligan a hacerlas. Entonces, lo que hacen las situaciones estas de crisis, de urgencia, de tener que actuar rápido, es eso, nos hacen actuar. Y ahí descubrimos que, bueno, mira, cuando tuvimos que actuar, resulta que parece que yo era bastante creativo. No, siempre fuiste creativo. Lo que pasa es que ahora lo estás viendo, ahora lo estás poniendo en práctica y estás teniendo el resultado que antes no tenías. Para mí es fundamental para poder lograr buena creatividad, de estar bien emocionalmente y de estar bien cognitivamente y poder trabajar en ese proceso de una manera motivadora, o sea, estar motivado cuando uno lo emprende, no hacerlo ni por obligación ni porque no queda otra, eso me parece que es un plan B, pero si no queda otra hay que hacerlo, pero me parece que está bueno planteárselo como algo que tiene que ser voluntario. El tema es, bueno, ¿qué nos motiva a crear, no? ¿Por qué creamos? ¿Por qué nosotros nos vamos a meter en un proceso creativo? Bueno, hay 2 grandes caminos que nos motivan a crear. Uno es el por ahí más asociado con los emprendedores, con lo que dicen los libros y lo más ortodoxo en los términos de negocios, que tienen que ver con el mirar hacia afuera, ¿no? El ir a buscar algo o algo que falta, una pieza, una fichita que falta en ese gran rompecabezas. Puede ser un problema, algo que necesita una solución. Bueno, yo miro hacia afuera y después vengo adentro y creo. O sea, hago algo para que tenga ese formato o que tenga ese dibujito, esa forma de esa ficha que falta. Y esa es una de las maneras. Es la más utilizada por los emprendedores, ¿no? La que se enseña en las metodologías, bueno, Design Thinking, por ejemplo, sale, digamos, parte de este concepto. El mirar hacia afuera. Y después está la otra, ¿no? El mirar hacia adentro. Entonces uno, en esta otra gran rama, uno mira hacia adentro y dice, me parece que esto estaría buenísimo que exista, esto tengo ganas de hacerlo. Entonces lo creo y lo lanzo al mundo. Y es por ahí el método más utilizado por los artistas, ¿no? El artista no crea porque ve hace un estudio de mercado o porque encuentra un problema. Digo el artista puro, ¿no? El artista comercial o el artista, o sea, que trabaja en un espectáculo. Por eso es otra historia que está más asociado con los emprendedores. Digo el artista puro, el que crea por pulsión, porque cree que eso, el mundo tiene que al mundo le hace, digamos, eso le va a hacer bien. Entonces, él lo crea y lo crea para él. Y después ve qué es lo que pasa cuando lo pone en el otro lado del mostrador. Entonces es como que hay 2 grandes motivos, 2 grandes caminos que nos motivan a crear. Obviamente cada uno de los 2 tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Hay uno que sea bueno y malo, y el otro malo, o uno perfecto y el otro imperfecto. No, cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. El primero, el que es más ortodoxo de los emprendedores, el problema es que nosotros vamos a mirar afuera, vemos que hay una necesidad y después venimos adentro y decimos, bueno, ahora hay que crear esto, pero el problema es que a veces uno no tiene las capacidades para eso. Por ejemplo, a mí se me ocurre que ahora, porque miro la afuera, que sería importantísimo crear una vacuna contra el COVID-19, pero yo no tengo las capacidades, entonces no puedo crear eso. Y la otra, para el otro mundo, el mundo más, que yo le digo el mundo más artístico, ¿cuál es el problema? Y no tener interesados, ¿no? O sea, yo puedo crear algo porque para mí está buenísimo lo que yo pinto, o lo que yo escribo, o lo que yo canto, y cuando voy y lo publico, de repente veo que a nadie le interesa. Bueno, son, digamos,
los pros y los contras de estos dos caminos. Pero no hay uno que sea bueno ni malo, sino que coexisten y están. Y después hay como dos grandes métodos para crear también, ¿no? Cuando nosotros decidimos, bueno, fenómeno, hay que ser creativo, vamos a tratar de crear, vamos a entrar en este camino de creación, es como que hay dos grandes caminos. Uno es el proyectual, el que tiene que ver con definir un lugar, un punto de partida. Nosotros sabemos que estamos ahora en el punto A. Yo, por ejemplo, en este momento estoy en la ciudad de Tandil y digo, bueno, ahora lo que necesito es, o lo que quiero, es llegar al punto B, que puede ser Benito Juárez, por ejemplo. Bueno, una ciudad que está a una determinada distancia, donde yo estoy en el punto A, no es el punto B, pero el punto B yo lo estoy proyectando. Entonces yo estoy proyectando que quiero ir ahí. Bueno, ahora lo que tengo que crear es algo que me resuelva esa brecha que yo tengo entre mi punto A, que es el actual, y el deseado, que es el punto B. Ese es el punto, digamos, el método proyectual. El método S busca un acortamiento de esa brecha, busca cómo resolver esa brecha. Entonces yo puedo decir, bueno, puedo ir caminando, puedo ir en bici, puedo ir en auto, puedo ir en colectivo, puedo ir en helicóptero. Habrá diferentes alternativas. Lo que hago es buscar cuál es la mejor para lo que yo necesito en ese momento. Después está el otro gran método para crear, que tiene que ver con lo que es el exploratorio. Y lo que tiene diferencia con el anterior es que nosotros sí sabemos dónde estamos, el punto A de partida, pero no sabemos a dónde queremos llegar. Somos como un explorador que va a ir haciendo el camino a medida y conociendo el camino a medida que va avanzando. No sabemos qué es lo que vamos a ir encontrando. Y vamos a estar creando todo el tiempo. Ahí la diferencia es que encontramos. O sea, no buscamos, encontramos. Si leyeron a Hermann Hesse en Siddhartha, él habla de estas dos diferencias, ¿no? Entre el método de buscar y el de encontrar. Cuando estamos trabajando en el método exploratorio, esto también se trabaja muchísimo, por ejemplo, en el arte. Hay muchos escritores que escriben novelas y empiezan a escribir la novela y no saben el final. Es más, no saben el segundo capítulo, no saben cómo va a seguir dentro de 10 hojas para adelante. Bueno, eso es exploratorio. Y hay muchísimas organizaciones que también trabajan con ese método para encontrar en ese camino cosas de valor y ir desarrollando diferentes soluciones o productos o servicios o cosas que tengan que ver con sus negocios. Entonces, bueno, ya que hablamos un poco de creatividad, de innovación, de los métodos de nuestro cerebro, de qué es la creatividad y cómo se generan y qué se recomienda, bueno, vamos a empezar a trabajar, vamos a poner manos a la obra. ¿Qué podemos hacer entonces para ser más creativos? Vamos a empezar a ser más creativos. Digo, bueno, vamos a trabajar, ¿no? Vamos a poner manos a la obra. Y claro, a veces cuando uno se dice, bueno, ahora voy a ser creativo, resulta que no avanza, que siente que no va para ningún lado. A veces uno está haciendo mucho esfuerzo, pero eso no significa que uno esté avanzando. Pueden suceder estas cosas, ¿no? Donde ahí no se avanza porque hay dos fuerzas con sentidos opuestos y lo que hacen es que ni el burro vaya para un lugar ni la persona vaya para el otro. Entonces, para resolver eso podemos hacer algunas cosas. Una es concentrarnos, vamos a ponerlo al burro pobre como el inhibidor. Bueno, primero, para que algo avance, lo que nosotros tenemos que pensar es si no estamos acelerando con el freno de mano puesto, ¿no? Si fuese un auto. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es resolver, mitigar o eliminar algunos inhibidores que son clásicos. El miedo al mala onda, el miedo al ridículo, el miedo al incierto, el miedo a perder el control. Son miedos que tienen que ver con nuestro bloqueo creativo. Muchas veces el decir algo y decir, no, pero esto va a quedar re mala onda porque voy a decir esto y todo el mundo piensa lo distinto, y yo voy a quedar como el contra. Bueno, esos son inhibidores que atentan contra la creatividad. El pensar que lo que voy a decir va a hacer que se ría todo el mundo atenta con la creatividad. Está lleno de casos de comentarios o propuestas que generaron risa, que generaron una especie de parodia, hasta bullying, y que después fueron grandes ideas, que se transformaron en grandes proyectos, en grandes desarrollos. Miedo al incierto, clásico, ¿no? El miedo, bueno, pero ¿y qué va a pasar? Y qué sé yo, y no sabemos qué va a pasar. Muchas veces no sabemos qué va a pasar. Vivimos en los contextos VICA o BUCA, si lo traducimos al castellano, complejos, inciertos, ambiguos. O sea, es un contexto que nunca sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces eso no puede ser una excusa para no avanzar.
El miedo a perder el control, ¿no? Eso por ahí es lo que hablábamos con el método exploratorio, el avanzar y sin saber a dónde vamos a llegar. Bueno, a veces está buenísimo sumergirnos en esos procesos y nos llevan a lugares que realmente nos sorprenden y que encontramos en ese camino cosas de muchísimo valor. Y después hay uno que es clásico, que es el miedo al experimentar. Todos nosotros aprendimos a caminar en algún momento cuando éramos bebés y aprendimos golpeándonos, aprendimos intentando y cayéndonos. Y yo no creo que nadie sea capaz de reírse porque un bebé, cuando empieza a caminar, se cae, se golpea, se lastima. Y creo que todos, cuando experimentamos eso y aprendimos a caminar, lo hicimos pensando en que era la única manera que íbamos a poder lograrlo. Bueno, con la creatividad es lo mismo. Es experimentar, es equivocarse. La mayoría de las ideas que fracasan, no fracasan porque fracasa el resultado, fracasan porque nunca se empiezan. La mayoría de las ideas que fracasan, fracasan porque nunca se empiezan. Y es por una cuestión de temor, es por una cuestión de no intentarlo, es por una cuestión de no probar. Entonces, metámonos en problemas, probemos, experimentemos, salgamos de la comodidad, salgamos de lo conocido. Y eso me refiero a probar cosas nuevas, probar ingredientes nuevos en nuestra cocina, salir a caminar a lugares que por ahí no fuimos. Tiene que ver con el día a día. Experimentar sin temor no tiene que ser hacer una gran jugada super kamikaze. Eso sería como a ese bebé enseñarle a caminar al lado de un precipicio. No tiene ningún sentido, no va a aprender más rápido, ni va a aprender mejor porque le enseñamos a caminar al lado de un precipicio y corra más riesgo. No, pero sí hay que intentarlo, sí hay que tratar de experimentar sin temor. Resueltos los inhibidores, vamos al otro punto, vamos al punto que tiene que ver con la persona. Bueno, esa persona si tiene que mover al burro, por ahí lo que tiene que hacer es entrenarse, ejercitarse. La habilidad creativa es una habilidad, y como todas las habilidades tienen que ver con el entrenarla. Cuanto más entrenamiento nosotros hagamos, más hábiles vamos a ser en esa habilidad que nosotros estemos entrenando. Si jugamos al tenis, bueno, cuanto más entrenemos, mejor vamos a jugar al tenis. Si estamos aprendiendo a tocar un instrumento, la batería, cuanto más entrenemos, más capaces vamos a ser de tocar la batería. Con la creatividad pasa lo mismo. Cuanto más entrenemos a nuestro cerebro, más capaz de crear va a ser. No hay otra, no hay otra. La creatividad, el entrenamiento de esa habilidad ya pasa por uno. Lo que decíamos antes, los 30 libros de creatividad, está todo bien, pero uno puede leer un montón, puede oír un montón, puede ver un montón, pero en un momento empieza a depender de uno. Si yo quiero bajar de peso, puedo ir a un montón de médicos, puedo leer un montón de páginas, puedo ver videos, puedo hacer un montón de cosas. Ahora, hasta que yo no cambie mi hábito de alimentación, salga a caminar o a correr cada tanto, haga un poco de ejercicio, no va a pasar. Bueno, esto es lo mismo. Hay que uno tenerlo en cuenta y empezar a trabajar, empezar a entrenarse para ser más creativo. ¿El tema es cómo? Bueno, hay un montón de técnicas que están, digamos, disponibles, que hay por todos lados, que uno puede encontrarlas gratuitamente en la web, en libros, en apuntes. Está lleno de técnicas. No son difíciles, son muy fáciles. Algunas son hasta divertidas, uno las puede hacer en cualquier lugar. Yo traje algunas básicas, muy básicas, pero hay muchísimas, y al que le interese, le recomiendo empezar a practicarlas, empezar a entrenarse y hacer de eso un hábito cotidiano para en un tiempo empezar a poder ver los resultados. Hablábamos de que la creatividad es asociar ideas desconectadas. Bueno, eso es un ejercicio muy simple y que tiene que ver con pensar en dos productos y pensar qué pasa si los unimos, qué pasa si juntamos esos dos productos, qué daría, cómo sería ese producto que se junta, ¿no? Bueno, por ejemplo, si pensamos una raqueta y una picana eléctrica, surge el matamoscas, este clásico que calculo que todos conocen, de ese que tiene unas pilas y hace que la mosca, cuando toca eso, quede electrocutada. Bueno, ese puede ser un juego, el jugar con dos elementos, un termo y una rueda del auto. Si pensamos en qué pasa si juntamos esos dos productos, a veces no se nos ocurre nada. Bueno, eso es un ejercicio. Eso ayuda a que nuestro cerebro se vaya entrenando y vaya adoptando y vaya creciendo esa habilidad creativa que nos interesa desarrollar.
Leyeron El Principito, y si no lo leyeron se los recomiendo. Hay un momento en que aparece este gráfico, ¿no? Este dibujo, y bueno, ahí algunos ven un sombrero, otros ven un elefante que ha sido devorado por una víbora. Bueno, el observar la realidad con otros ojos, con otra óptica, poniéndonos delante de nuestro, como si fuesen unos anteojos que nos hacen ver de otra manera la realidad, podemos también empezar a trabajar el tema de la creatividad, el empezar a ver las cosas como si fuesen otra cosa, ¿no? Ahí nosotros vamos a empezar a encontrar un montón de diferencias entre lo que es y lo que nos parece ser. Nosotros tenemos algo que se llama percepción, que es individual de cada uno de nosotros, y bueno, en esa percepción se puede trabajar muchísimo con los temas que tienen que ver con creatividad. Revisar las disponibilidades de cada uno, y está también asociado con este ejercicio anterior que decía de ver con otros ojos, ¿no? Uno a veces piensa en lo que tiene alrededor y dice, faltan cosas, y con esto, ¿qué podría hacer? Y a veces está todo ahí disponible. Es como cuando tenemos que cocinar y abrimos la heladera y tenemos 2 o 3 cosas y decimos, bueno, si con esto saco algo, es un logro. Bueno, eso es revisar las disponibilidades. El otro día hablaba con una persona que conozco hace tiempo, un cliente, digamos, una persona con la cual trabajo habitualmente, que tiene una empresa comercial y estaba desesperado en toda esta época, y bueno, ¿qué hago? Porque me siento que no estoy siendo productivo, y tenía un montón de miedos, un montón de cosas, y bueno, y ayudándolo un poco a pensar en esto, yo me acordaba que él me decía que le gustaba mucho el tango, y además, bueno, yo sabe muy bien inglés. Y empezamos a trabajar y se me ocurrió decirle, bueno, pero por ahí, o sea, trabajar con eso, ¿no? Con el tango, que es algo que te gusta, y ahora esta posibilidad de conectarte con gente a través de una computadora, de un celular, ¿no? Bueno, pero ¿a quién le puede interesar el tango? Y yo, bueno, pero por ahí no lo veas en tus compañeros de la milonga, o sea, por ahí miralo para otro lado. Bueno, se puso a dar clases de tango a japoneses, le están pagando en dólares, y está fascinado con eso, y yo no sé si va a volver a su empresa porque está cada vez mejor. Y eso tiene que ver con eso, con revisar las disponibilidades, o sea, ¿qué tenía disponible? Bueno, tenía tiempo, tenía ganas, sabía inglés, sabía de tango, y podía haber alguien en el planeta, en otro lugar del mundo, que le podía llegar a interesar eso. Bueno, eso tiene que ver con revisar las disponibilidades. A veces hay cosas de mucho valor a nuestro alcance y no las vemos porque las estamos mirando con otros ojos. Cambiar el enfoque, este es un ejercicio que se hace muy habitualmente en algunas universidades, facultades que trabajan con el tema de la creatividad. Se hace como un test para medir el grado de creatividad de determinadas personas. Se les da un elemento, un objeto clásico, por ejemplo un lápiz, y se les pregunta cuántas, forma individual, ¿no? Cuántas cosas se les ocurren que podría ser ese mismo elemento sin agregarle ni sacarle nada. O sea, ¿qué otra funcionalidad podría tener sin agregarle ni sacarle nada a lo que ya es? Bueno, un lápiz, por ejemplo, además de ser un lápiz que puede servir para escribir, puede ser, digamos, un objeto para enredarse o sujetarse el pelo, o puede ser un tutor para poner una maceta y que una planta pueda crecer, digamos, de manera más vertical. Bueno, esta técnica tiene que ver con eso, y también ayuda a estimular a nuestro cerebro y que piense de una manera más creativa. Todo esto es ejercicio, es como ir al gimnasio. El ejercicio que nosotros hacemos en el gimnasio, tal cual como lo hacemos en el gimnasio, no nos sirve para nada, pero sí nos da más capacidad a nuestros músculos, a nuestro cuerpo, para que después utilicemos nuestro músculo, nuestro cuerpo, para otra tarea que sí requiere de esfuerzo. Entonces, si uno pregunta, bueno, ¿qué tiene de útil pensar distintas opciones para hacer con un lápiz? Bueno, puntualmente eso no, lo que estamos haciendo es un entrenamiento. Explorar en otros mundos, lo que hablaba antes, ¿no? Sumergirse en otros lugares para buscar inspiración. Hay una charla TED que a mí me encanta, de una chica que se llama Janine Benyus, que trabaja una disciplina que se llama biomimética, que tiene que ver con encontrar respuestas a los problemas de los seres humanos inspirándose en la naturaleza. Bueno, ella en la charla TED cuenta un montón de casos que al que le interese después se los recomiendo, casos que tienen que ver con ingeniería, casos que tienen que ver con productos, y que los desarrollos han salido de observar a la naturaleza, cómo lo resolvió la naturaleza, y a partir de esa investigación adaptarlo después al mundo de los humanos.
Y tiene que ver con esto que decía antes de la multidisciplinariedad, ¿no? El tema de creatividad siempre ayuda mucho el corrernos del eje, el sumergirse en mundos que habitualmente no abordamos, el cruzarse con gente que viene de otras disciplinas, el leer sobre temas que por ahí nunca leímos. Todo eso ayuda a la inspiración y ayuda a trabajar lo que es nuestra habilidad creativa. Otra técnica es la técnica de la inversión, el dar vuelta a las cosas e imaginar qué podría pasar si lo damos vuelta, si lo pensamos al revés. Caso bien clásico con esto, hace un tiempo cuando se rompía el auto, uno tenía que llevar el auto al taller. Y justamente el auto es lo que se movía y es lo que está roto y no se mueve. Entonces parecía como ilógico tener que llevarlo a un lugar a que lo arreglen. Bueno, a alguien se le ocurrió que podía estar bueno que haya una grúa o una especie de taller móvil que se traslade al lugar donde está el auto que no está funcionando. Bueno, esos proyectos, esas soluciones tienen que ver con esa técnica, con el pensar las cosas al revés. ¿Qué pasa si esto lo invertimos? ¿Qué pasa si esto, en vez de yo querer cobrarlo, si yo empiezo a pagar para por ejemplo, hacer este servicio o si yo a mis clientes, en vez de cobrarles, si yo les pago? Bueno, a veces se llega a lugares que son interesantes y a veces no, pero tiene que ver con esto que decía antes. Estamos viendo técnicas que son de entrenamiento, de ejercitación. Plantear escenarios extraordinarios que salen de lo que nosotros conocemos como normalidad y pensar, bueno, ¿qué cosas cambiarían si eso fuese lo ordinario, si eso fuese el contexto en el cual nosotros vivimos todo el tiempo? ¿Qué cosas cambiarían? ¿Qué pasaría? ¿Qué cosas no serían igual a como son ahora? Por ejemplo, en esta situación, acá hay un señor que tiene una particularidad que se llama, una cuestión que se llama polidatía, que es tener 6 dedos en cada mano. Bueno, ¿qué pasaría si todo el mundo tuviese 6 dedos en cada mano? ¿Qué cosas cambiarían? Seguramente cambiarían los guantes, cambiarían los instrumentos musicales, cambiaría por ahí el sistema decimal que utilizamos, hubiesen cambiado un montón de cosas si todos, todo el tiempo, siempre, tuviésemos 6 dedos en cada mano. Bueno, el plantear ideas para estos escenarios extraordinarios, que son ficticios, que son hipotéticos, a veces hace que surjan ideas que cuando uno las piensa dice, che, pero pará, y esto yo lo podría llevar al contexto tal cual como está ahora, sin que sea un escenario raro, extraordinario. Esto me parece que con esta mínima adaptación puede llegar a funcionar. Pero claro, a esa idea no hubiésemos llegado nunca si no planteábamos esa hipótesis distinta, extraordinaria, rara, que nos empuja un poquito más allá y nos hace ser un poco más creativos. Desconectarse del piloto automático. Bueno, esto es fundamental, ¿no? El tratar de cambiar los hábitos, cambiar las cosas que hacemos cotidianamente. Si nosotros pensamos hace una semana para atrás, en general siempre desayunamos lo mismo, en el mismo elemento, en el mismo lugar, hacemos más o menos una rutina parecida, trabajamos con la misma gente, hacemos las mismas actividades, la mesita de luz mide lo mismo, utilizamos la misma cama, el mismo vehículo, hay un montón de cosas que se repiten. Y es lógico, porque nuestro cerebro trata siempre de ser eficiente y en esa eficiencia busca repetir acciones para no gastar energía en aprender cosas nuevas. Nuestro cerebro siempre va a tratar de repetir y de quedarse en lo conocido para conservar y no consumir glucosa que hace que ese consumo extra se genera cuando tenemos que hacer algo distinto, cuando nos enfrentamos a algo desconocido. Y eso va a tratar todo el tiempo nuestro cerebro de evitarlo. Entonces tratemos de empujarlo, de forzarlo a que no se quede cómodo, calentito, pachorra, el tipo ahí, que no lo moleste nadie. No. Tratemos de pincharlo un poco, de hacerlo que se incomode un poco. ¿Cansa? ¿Es incómodo? Sí, pero nos está ayudando a ser más creativos. Desconectarnos de nuestro piloto automático, hacer habitualmente cosas distintas, nos va a ayudar a explotar nuestra creatividad. Obviamente no se puede hacer todo distinto, porque sería, nuestra cabeza no lo soportaría, pero sí pequeñas cosas. Ese hábito de cambiar hace bien a nuestra creatividad, a nuestro entrenamiento de la habilidad creativa. Y pasamos, ahora que hablamos de la creatividad, al otro punto, ¿no? O sea, ¿la creatividad para qué? Y hablábamos de la creatividad porque la idea es esa creatividad, aplicarla y transformarla en valor. Y eso es lo que es innovación. Y cuando mirábamos la nómina de los inscriptos a esta presentación, veíamos que en general todas las personas, digamos,
se desarrollan en organizaciones, se desarrollan en sus emprendimientos o trabajan en alguna organización, trabajan en algunos equipos. Y hay algo que pasa habitualmente, ¿no? Que el tema de la innovación, más aún la creatividad, en muchos de los casos suele resultar dificultoso. Es como que hablamos de innovación, es un tema que decimos que hay que innovar, estamos como convencidos que hay que innovar, que hay que hacer innovación, pero resulta dificultoso. Resulta dificultoso ver resultados, ver que se hayan implementado proyectos. No digo que sean todos los casos, pero es algo que todavía cuesta que suceda. No está tan institucionalizado, no está tan absorbido por las organizaciones. ¿Y por qué resulta dificultoso? Bueno, en general siempre la responsabilidad de traer las ideas, de ser el que trae la idea y la presenta y dice vamos a hacer esto, cae en unos pocos, ¿no? Cae en unas pocas personas. Siempre dentro de la organización eso cae en 2, 3, 5, una persona a veces, cae en una o muy poquitas cabezas, cuando por ahí la organización es muchísimo más grande. Bueno, eso obviamente atenta contra la creatividad y contra la innovación. Que caiga esa responsabilidad en pocos no ayuda, todo lo contrario, bloquea lo que es la gestión de la creatividad y la innovación. Otra de las cosas es que la innovación muchas veces no figura en agenda. Aparece como con un efecto chispazo, que es bueno cuando pinta. A veces, ¿viste? Bueno, ahora vamos a innovar, porque ahora se me cayó alguien como que trae una idea porque hizo un viaje y lo vio, o porque lo vio en la tele, o porque se enteró que la competencia lo está haciendo. Y es como un chispazo. Bueno, ahora vamos a hacer este proyecto. Yo hablo de innovación como, digamos, en términos muy generales, porque innovación no tiene que ser solamente la disrupción y el crear el nuevo unicornio, o el nuevo producto, el nuevo Facebook, o el producto más novedoso del mercado. No, innovación puede ser interna, hacer algo nuevo para la organización. No hace falta que sea algo que sea completamente disruptivo. Pero ese cambio, esa transformación, esa mejora, esa innovación, a veces cuesta que suceda. No figura en agenda, no es algo que esté sistematizado. Es como ese chispazo que, bueno, ahora de repente a alguien se le ocurrió, bueno, ahora innovamos, porque ahora hay que hacer esto, hay que hacer este cambio. Y lo otro es en el efecto de urgencia, ¿no? Como cuando pasa ahora. En general cuando tenemos el agua al cuello y ahí lo urgente empieza a tapar lo importante, bueno, ahí hacemos innovación, ahora nos tenemos que poner innovadores, ahora pensemos de manera creativa, ahora transformémonos, ahora hagamos cosas distintas a como las veníamos haciendo, busquemos alternativas. Y es una urgencia, y ahí hacemos cosas medio atolondradas y se complica un poco el lograr algunos resultados satisfactorios. El tercer punto por los cuales es dificultoso la gestión de la innovación en las organizaciones es que las iniciativas no se activan, a veces ni siquiera se activan, o no logran sostenerse en el tiempo, no logran ser sostenidas durante mucho tiempo. Es como eso del chispazo, ¿no? De repente parece algo, todos corren, ahora es como que se habla de esto y de repente se va como diluyendo y cae. Y a mí en estos trabajos que hago muchas veces, cuando hago alguna consultoría, cuando trabajo con alguna organización haciendo alguna asistencia, yo siempre aclaro lo mismo, que no es que sea un gurú, un genio del tema, sí tengo experiencia, sí me he formado en esto, sí me apasiona la temática, y sí puedo tener algunas herramientas y metodologías que pueden ayudar a conducir, pero fundamentalmente lo que soy es un hinchapelotas. O sea, lo que hago es que se tenga el tema, se sostenga en el tiempo, hacer que se trabaje para presentármelo a mí o porque estoy yo, entonces es como que hago una cuestión más de disciplinar que otra cosa. Es como que cuando hay alguien a quien reportarle, a quien responderle, dicen, hoy viene Federico, entonces había que hacer. Entonces ahí las cosas se sostienen en el tiempo, ahí se empiezan a cumplir esos objetivos, ahí se empiezan a cumplir con los tiempos, ahí se empiezan a cumplir con las metas, y ahí se empiezan a ver los resultados. Pero insisto, no es porque sea un genio, es porque voy todas las semanas, o porque voy cada tanto y puedo hacer ese seguimiento. No es algo que sea de una genialidad o de un aporte extraordinario, o porque sabe algo que el resto no sabe, sino porque muchas veces es eso, es que hay alguien que, como yo digo, lleva las carpetas, hay alguien que tiene ese tema en agenda y hace que eso se vaya siguiendo, un liderazgo.
Para ir ya redondeando y cerrando, dos cosas para recomendar con el tema de la innovación en las organizaciones. Lo que decíamos al principio de esto que decía como problema, el tratar de pasar del solos y solas, ¿no?, al all inclusive. Esos términos por ahí turísticos, ¿no?, de los programas para solos y solas a los all inclusive. Hoy estamos en la era del talento colectivo. Hoy no hay manera de competir de manera individual con la capacidad de creatividad y con la capacidad de innovación en equipo y en forma co-creada. Hoy no hay manera de competir con todo lo que es la inteligencia colectiva, la inteligencia colaborativa, lo que es el trabajo en conjunto y en equipo en términos creativos y de innovación. El seguir pensando en que haya una, dos o muy poquitas personas o muy poco porcentaje dentro de la organización que sean los que traen las ideas y los que trabajan con las nuevas ideas, es darle mucha, pero mucha ventaja al otro, al competidor o al contexto inclusive. Hoy se trabaja de manera colaborativa, hoy se co-crea, hoy todos los colaboradores aportan al tema de la creatividad y es la manera en que se está trabajando, de manera colaborativa. No hay manera de seguir trabajando o de seguir intentando ser sostenible, competitivo, de manera individual. Segunda recomendación, el sistematizar la innovación en las organizaciones. Hay organizaciones grandes que por ahí lo tienen más aceitado y lo pueden tener más trabajado, pero es algo que yo trabajo muchísimo con pymes y es con quien más, digamos, donde más habitualmente estoy involucrado, emprendedores o pymes, ahí digamos en esos dos grandes mundos, y ahí adentro la innovación no está sistematizada. ¿Y a qué me refiero con sistematizar la innovación? Resolver esos otros problemas que decía. El que esté en agenda, el que sea algo continuo, el que sea algo que empieza a aparecer y está todo el tiempo. Está sistematizado el área comercial, está sistematizado el área de recursos humanos o human capital o como lo quieran llamar, está sistematizado en algunas pymes el área de mantenimiento. Bueno, pero el área de innovación o la temática de innovación no está sistematizado. Es cuando pinta, es a veces, es cuando no hay otra que hacer y ya estamos desesperados. Bueno, sistematizar la innovación es importante. Y ahí hay una serie de pasos. Digamos, primero, lo que siempre recomiendo es evaluar el grado de maduración de la organización. No es lo mismo la innovación para todas las organizaciones. Esto es como si nosotros estábamos hablando de una habilidad, y en esa habilidad no es lo mismo si yo salgo a correr, si no corro nunca, a si yo estoy habituado a correr. Y si tengo como primer objetivo y se me ocurre que quiero correr una maratón, si no salgo a correr nunca, y es muy probable que no llegue y hasta tenga un problema de salud y fracase en ese proyecto. Bueno, cuando pensamos en innovación en una empresa pequeña, en una pyme, siempre hay que arrancar por el grado de maduración. Bueno, ¿qué experiencia tenemos innovando? ¿Qué otros proyectos hemos hecho? ¿Cómo nos ha ido? ¿Cómo está el equipo? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Es ambicioso? ¿Está a nuestro alcance? Empezar a pensar un poco eso, ¿no? Y ser coherentes con la maduración. No es lo mismo, y porque lo haga el competidor, no quiere decir que nosotros podamos ser capaces de hacerlo, porque el competidor hace tiempo que viene trabajando el tema y por eso puede llegar a determinados logros y no nosotros. Es lo mismo que si yo me paro al lado de alguien que corre, yo lo miro y digo, uy, corre 42 kilómetros, y yo no llego ni a correr 3 cuadras. Y lo veo y digo, pero es una persona igual que yo. Sí, lo que pasa es hace 5 años que está entrenando. Entonces, es distinto. Siempre arrancar por el grado de maduración. Llámenle diagnóstico o como sea, pero empezar a pensar en qué es uno y qué quiere hacer uno y ver que haya una cierta coherencia con eso. Segundo, el entrenamiento individual de las habilidades, esto de lo que hablábamos antes. El tener a los individuos capaces de crear con motivación para que la creatividad pueda ser algo útil y aprovechable, que pueda ser, digamos, que pueda haber un entrenamiento y que puedan tener las habilidades personales para después poder pasar a este funcionamiento colectivo, a este funcionamiento en equipo, y que tiene que estar coordinado. Esto es un equipo de fútbol. Hay un arquero y hay uno que tiene que meter goles, y cada uno tiene que saber y estar entrenado en sus habilidades para después poder funcionar como equipo. En una banda, uno tiene que saber tocar la batería y uno tiene que saber tocar la trompeta y otro tiene que saber cantar. Bueno, cada uno tiene que estar entrenado en sus habilidades, pero después tiene que haber una coordinación para que eso funcione bien como equipo. La banda, con grandes capacidades individuales, pero descoordinada, toca mal.
es horrible, funciona mal, y a un equipo descoordinado lo llenan de goles, no sale campeón. Bueno, lo mismo. Primero, evaluar el grado de maduración, el para qué estamos. Segundo, entrenar las habilidades individuales. Y tercero, coordinar el funcionamiento colectivo. Promover la generación de ideas, hacer que esto esté en agenda, que las ideas se escuchen, que tengan un lugar donde llegar, que sean atendidas, que la gente que está proponiendo no se sienta que eso cae en un lugar que nadie le da ni 5 de bolilla, que tenga una devolución, que se vea que eso es atendido, que es evaluado, que a veces no quiere decir que todo se haga, pero bueno, que tenga una respuesta, que eso tenga un incentivo, que tenga una retribución el haber presentado una idea. Para una mejora externa que tiene que ver con el negocio o para una mejora interna que tiene que ver con el ambiente por ahí de trabajo adentro de la oficina y que va a beneficiar a todos los que trabajan ahí, por lo que sea, pero promover la generación de ideas. Para esto hay un montón de estrategias, hay concursos, hay premios, hay dinámicas que se pueden facilitar, hay un montón de cosas. Yo trabajo en los talleres, muchas veces trabajamos estas cosas. Es muy sorprendente en los talleres que por ahí nunca se había trabajado con innovación, con creatividad. Cuando se hace un taller, a veces surgen entre, más o menos le digo en promedio, pero entre 30 y 40 ideas cuando se trabaja de manera colaborativa. 30 a 40 ideas que en 2 meses, más o menos siempre el 15% está activada. Han empezado a ponerse en práctica. Insisto, algunas son que tienen que ver con el negocio y aumentan la facturación o reducen los gastos o los costos, y otras tienen que ver con cosas que tienen que ver con lo interno, con mejoras de procesos o de infraestructura o de ambiente dentro de la organización de la gente que está trabajando ahí. Y aumenta, digamos, o la satisfacción, la productividad o el clima laboral, determinadas cuestiones. Pero siempre, cuando se hacen estos trabajos, siempre da resultados. Siempre cuando se empieza a democratizar las ideas en las organizaciones, siempre da resultados. Después hay que trabajar en convertir esas ideas en proyectos, ¿no? Bueno, convertirla en proyecto es asignarle un presupuesto, es fijar los objetivos, los plazos, definir después un plan de acciones, qué se va a hacer puntualmente para convertir esas ideas en proyectos, establecer roles, responsabilidades, indicadores, cómo vamos a medir que algo ha salido bien o ha salido mal, o quién lo está llevando, o qué le vamos a exigir al proyecto. Bueno, para todo esto ya es entrar en un proyecto que es muy similar a cualquier otro proyecto, no tiene que ser de innovación. Tiene que ver con plantear un proyecto que es, estamos en la situación A, queremos estar en la situación B, bueno, ahora vamos a diseñar ese camino, vamos a hacer una serie de pasos, y quién va a dar esos pasos, y qué vamos a estar midiendo en cada lugar, y cómo hacemos para medir que estamos yendo bien. Bueno, eso se planifica, eso se programa. Después el contexto nos revolea todos los planes al demonio, eso pasa siempre, pero por lo menos cuando lo contrastamos con el plan sabemos qué tan lejos de lo que nosotros hemos planeado estamos y qué tanto nos hemos desviado de esa línea que nosotros habíamos marcado. Pero hacer planes siempre ayuda a ordenarnos y ayuda a trabajar de manera colectiva. Y finalmente activar las cosas, después seguirlas, evaluarlas, ajustarlas. Esto es un método, digamos, iterativo, donde se va retroalimentando. Todo lo que se está trabajando hoy con metodologías ágiles tiene que ver con eso, con estar retroalimentando todo el tiempo y buscar equivocarse rápido y tomar acción en las cosas y probar y ensayar y ver qué pasa, y eso nos va a dar una información que va a hacer que nosotros mejoremos eso, y ahí vamos a tener una mejor versión. Pero activar, el hacer, el salir, el poner en la cancha y poner las cosas a rodar, eso es fundamental, porque si no, siempre estamos en el rumeo, siempre estamos en el mismo lugar, siempre estamos con las ideas, siempre estamos con los sueños, y los resultados no llegan, nunca aparecen. 2 recomendaciones, insisto, sobre eso: trabajar de manera colaborativa, trabajar de manera en equipo, empezar a no ser poquitos los que piensan, sino que trabajar para que sean mucho más los que aportan ideas, estimular que suceda eso, coordinar eso, y después activar los proyectos que vayan surgiendo. Activarlos también hace que después el que lo propuso o el que ve que se está trabajando en esto vea que hay cosas que van avanzando, y también me estimula, motiva y hace que se confíe mucho más en que cuando alguien va y propone algo, después eso se empieza a trabajar, eso se considera, y hay alguien que después lo está impulsando. Si no, uno propone,
no pasa nada, propone, no pasa nada, y lo que pasa es que después uno se cansa de proponer y es muy difícil volver a sacar de ahí una mente creativa, una mente motivada por tratar de aportar ideas originales y con potencial de convertirse en valiosas. Así que por ahora yo cierro con esto. Estamos en este mundo loco, del cual somos grandes protagonistas, y lo que tiene que ver con creatividad, con innovación, es una herramienta, es un recurso que se está convirtiendo cada vez en más fundamental, más no importante, sino ya necesario, ya vital, para las cuestiones que tienen que ver con lo personal, pero fundamentalmente con lo que tiene que ver con lo laboral. Hace un tiempo hablábamos de creatividad y nos llevaba por ahí a ambientes más artísticos, que no tenían que ver con ciertas disciplinas, con las organizaciones o con ciertas profesiones. Hoy la creatividad, por suerte, y yo me alegro muchísimo de eso, se ha explayado a todas las otras disciplinas, se ha convertido en una habilidad necesaria, fundamental en todas las otras disciplinas, se ha hecho completamente transversal, así que bienvenida a la creatividad de nuestro mundo, y con esto me despido. Quedo abierto a preguntas. Acá están mis datos, soy re fácil de encontrar y siempre contesto todo. Si ven que no contesto es porque se me pasó, así que insistan que está todo bien. Ahí está mi mail, estoy por las redes, por todos lados. También, bueno, en la Facu de Económicas, ahí en la materia de Innovación y Diseño, y en el MBA con un seminario de creatividad en las organizaciones, así que me busque, me va a encontrar. Y bueno, espero que les haya gustado. Yo no veo nada de los comentarios, no sé, Nato, si estás ahí, o si estoy hablando de 1 hora y pico, pero bueno, gracias por la invitación, gracias por la atención, gracias por toda la gente que se anotó, espero que haya gustado, espero que haya servido fundamentalmente, y a disposición.